Comenzamos con Telecom, es decir, Teco 2. Esto vendría a ser como la primera parte de que doy con el tándem Cablevisión, donde voy a dividir algo de información porque es muchísima. Todo lo que sea, bueno, los problemas con el ACON y televisión por cable, internet, estará dado en Telecom, en Cablevisión Holding. Acá, como es operativo y todo lo demás, prefiero hacer esta división. Y además los ratios finales, ¿no? Eso también lo diferencia. Telecom Argentina es una empresa líder de soluciones de conectividad y entretenimiento con más de 22.000 colaboradores en todo el país y 30 millones de clientes a quienes ofrecen servicios seguros, flexible y dinámico en todos sus dispositivos con conexiones fijas y móviles de alta velocidad y una plataforma de contenidos en vivo y a demanda que integra series, películas, gaming, música y programas de TV. Esto es Flow, ¿no? Brinda servicio de internet fija y móvil, etcétera, etcétera. Bueno, empezamos, que hay mucho y no quiero detenerme en la presentación. Bueno, el ejercicio 2022 acumuló un saldo positivo de 31.260 millones. El año pasado restaba 3.288 millones, principalmente por cargo el impuesto a las ganancias por recupero de cambio de tasa, pero no es tan así, sino por la declaración jurada evitaron ajustar algunos, como no hicieron ajuste por inflación de bienes de uso y propiedades porque lo estaban haciendo 2 veces y lo veían con fijatoria. Ahora leemos algo. Antes impuesto hubiese sido 23% menor al 2021, es decir, la ganancia es un 23% menor al 2021. Esto se da por menores ingresos, por menores márgenes brutos y operativos. Tenemos los ingresos hubiesen sido 9.000 millones menos que el año pasado. Esto es la diferencia de impuestos a las ganancias, donde estuvo, además del cambio de alícuota, todo lo que es el ajuste por inflación, y esto lo podemos ver en la página 24, donde se tiene acá reexpresión a moneda constante del pasivo por impuestos a las ganancias diferidos y otros. Es acá donde se tiene una recuperación de 47.000 millones respecto al año pasado. Esto es ajuste por inflación impositivo, corresponde a eso. Y se hace una reversión de 58.300, lo cual queda un beneficio más que un cargo de impuesto a la ganancia, ¿no? De 1.579 millones. Acá está la explicación de que la sociedad presentó la declaración del año pasado. En virtud de eso surge que entre el impuesto determinado sin la íntegra aplicación de los citados mecanismos de ajuste por inflación impositivo y el verdadero resultado sujeto a impuesto de ejercicio ocasiona la aplicación de una alícuota efectiva gravamen por el ejercicio 2021 que resulta confiscatoria. Acá está, la alícuota sería un 146,6%. A eso va que decidieron no hacerlo, lo cual dio ni siquiera un cargo, ¿no? Sino un menor cargo de 7.517 millones. Debido a que la evaluación de si se presenta o no una situación de carga impositiva confiscatorio, solo se puede ser realizado una vez finalizado cada ejercicio fiscal. La sociedad no ha aplicado este criterio en el cálculo de los activos y pasivos por impuesto a la ganancia diferido, ni la estimación del cargo de impuesto por periodo de 6 meses finalizado. Es decir, que lo va a hacer al final del ejercicio, la parte que le corresponda a lo que se haga con las propiedades o con los bienes de uso. ¿Y qué más dijo? Y todo lo demás, ¿no? A los bienes de uso y los activos intangibles. Bueno, seguimos. El 2 de junio se realizó un reparto de vivienda en bonos públicos de GD30 y GD35, distribuyendo 31.364 millones en especies en estas dos, por 14.56 por acción. Esto vendría a ser un rendimiento de hoy del 5% anual del dividendo. El IPC sube un 64 anual contra el 28,9 de ajuste en el sector de telecomunicaciones bajo un contexto complejo y cuya principal fuente de ingresos es en pesos.
en un marco de inversiones en infraestructura y desarrollo de sistemas que requieren el dólar como mercado, como moneda de cambio. Vamos a ver eso. Lo de los dividendos, a ver si lo tengo por acá. Es solo para mostrar cuánto se repartió. A ver si lo tengo. Ah, lo tengo ahí. No, no lo tengo. Bueno, no importa. Tenía el otro lado. Acá está. Bueno, el dinero se ha pagado lo que dije, 31.364 millones. Lo del directorio, bueno, no hay nada más para decir, en bonos así, que responden al valor nominal de 411 millones de dólares y 103 millones de dólares G35. Pero vamos a la presentación, que tiene algunos valores y unas métricas que tienen que ver con las comunicaciones y los problemas que está teniendo. Primero, los lanzamientos, ¿no? La adquisición de negocios y servicios para instalar operaciones sin Internet en Mendoza, el lanzamiento de una nueva solución analógica para convertirla en digital, el pago de dividendos de 150 millones de dólares, o sea, 31.000 y pico de millones de pesos, y la reducción de emisiones de carbono usando el 22% de energía renovable. Acá tenemos lo de la inflación, 2,8 nada más en junio contra 5,3 de inflación, 36,2 de inflación en total, con 2,8 contra 26,9 de comidas y bebidas. 28,9 anual contra un gasto de IPC del 64%, lo que más ganó, el ganador es ropa y zapatos, restaurantes, hoteles y salud. Y después, para mostrar mejor, la inflación sube todo esto, los salarios las ganancias por servicios de febrero del 2022 están por debajo y siguen la curva por debajo, la inflación es una línea recta. Después, bueno, los salarios tampoco jamás le ganaron a la inflación y los costos de servicio también están por debajo. Las ventas del grupo suman 264,6 billones, una caída interanual de 10,4 billones o 264.600 millones. Los costos dan 183.700 millones, un ahorro del 5,7, el margen de EBITDA sobre ventas de 30,6 contra 34%, es decir, 3,4 puntos porcentuales menor que el anterior. Los inventarios registrados son 5.352 millones, una suba del 14,3 en el ejercicio. El 2021 bajaba 27,3 por más celulares en stock. Ahora no, 50,8. Bueno, tenemos las ventas. Acá tenemos, bueno, los servicios móviles, todo eso. No, de los costos, digo. Las ventas después vemos. La baja de equipos vendidos. Acá, si bien hay un incremento de precios, hay un 17% de menor despacho de equipos, ¿no? Los inventarios acá tenemos, encima teníamos bienes destinados a proyectos de construcción, lo que hizo que equipos celulares y otros aumenten un 54%. Bueno, y acá algo más para rematar lo que dijimos de EBITDA y todo eso. Tenemos que el EBITDA baja del 34% al 30,6%. Esto es histórico, obviamente va a ser mayor porque se le encaja la inflación. Si tenemos una inflación del 64, obviamente que vamos a reducirlo al 10. Y acá también al 10 en los ingresos por servicio y bueno, y toda la evolución. Y este es lo del EBITDA, donde el descenso es costos laborales, otros costos y bueno, menores ventas también.
Seguimos. Los servicios móviles, 39,2% de la facturación, bajan 5,4%. El ingreso por usuario, por usuario, baja un 9,5% en promedio. El servicio núcleo de Paraguay, que es el 8,4% de los servicios, se redujo un 27,1%. La facturación, los servicios por internet, que es el 22,4%, cayeron 3,6%, y por cable, que es el 18,5%, un 16,5%. Después, cuando hagamos Cablevisión Holding, extendemos lo que tengamos que extender. Telefonía fija y datos bajan un 21,3%. La venta de equipos bajan un 19,6%, como dijimos, un 17% menores despacho, un menor despacho. Bueno, acá vemos algunas cosas. Acá está la torta que divide. Mobile es lo que más hay, después le sigue banda ancha, 10%, y bueno, y todas las bajas que se dan. Esto es servicio postpago y prepago. Lo compara con Movistar y con Claro, es obvio. Claro es el que mejor le fue, el que más servicio postpago ha ganado. El uso de datos aumentó un 14%. Y después en Paraguay, bueno, todo este servicio que en realidad se cierra en núcleo con un 67,5% de la participación, y con mayores suscripciones en general. Y después hay algo que se llama Personal Pay, donde se ha incrementado los clientes en 8,2 o 2 veces en solo medio año. Esto vendría a ser como un mercado de pago, pero en personal. Y bueno, la gente, la mayoría lo usa para pagar las cuentas, para cargar tarjetas y demás. Nada más acá, esto ya lo vimos. Bueno, vamos al volumen. 4 clientes, la totalidad de clientes sube en 4,2, el 89,8 pertenece a personal argentina, que gana 4,2, el resto a núcleo, que gana 4,7, donde en Argentina el 42% son postpago y en Paraguay solo es el 19%. El índice de suscripción o churn sube del 1,5 al 2,4, los clientes de telefonía fija bajaron un 17,4, el volumen de equipos vendidos, como dijimos varias veces en esta presentación, en este resumen, 17%, las inversiones en 2022 son de 54.000 millones aproximadamente, un 28,3% menor al año pasado, resaltando las inversiones en mejoras de velocidad de internet, modernización de los servicios 4G, etcétera, etcétera. Eso vamos a ver alguna cosita. Tenemos bueno, los servicios, acá como dijimos 4,2 en clientes móviles, 4,2 en persona, 4,7, el churn baja un 5,7 en telefonía fija y 9,5 en personal, más que telefonía fija en todo lo que sea, sí, en eso, no dije nada. Y bueno, servicios móviles, tenemos un churn por persona de 779 pesos, el año pasado era 861, y telefonía fija y voz baja el churn de 477,5 a 131,7. Esto es porque no tiene, cada vez menos la gente usa lo de voz fija, ¿no? Y las inversiones. Tenemos que, bueno, primero que nuevos sitios que serán desarrollados, hay 13 menos, después, bueno, todo lo que sea FHTP, y lo que hay el año pasado, el 5G, hoy está desaparecido el 5G, que eso puede ser factor determinante de la baja del 28,3, que tal vez será mucho gasto para la empresa, hoy no está el 5G. Y bueno, y toda la expansión de Mendoza ante la nueva adquisición. Bueno, los costos laborales, el 73% del total, suben 4,8, la dotación desciende a 22.385 empleados, un 2,9 respecto al año pasado, honorarios por servicio, mantenimiento y materiales, que es el 16,7, baja 8,7, sumando el podio impuestos, tasas y contribuciones por menor venta, baja un 10,9, deudores incobrables, hay que notar que suben un 26,4, siendo los mismos un 2,4 sobre las ventas, antes era un 1,7.
Esto es por factor argentino, como vamos a leer después, y las interconexiones bajan 27,6. Bueno, esto lo tenemos en las páginas 29-30, donde tenemos nada más el aumento de sueldos, y los que no nos llama la atención es deudores incobrables, que está acá anotado. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es el aumento salariales acordados y las desvinculaciones, ¿no? Los cargos por desvinculaciones, que hay casi un 3% de baja de empleados. Y esto, lo de los incobrables, que representa un 2,4 respecto a un 70 puntos porcentuales, 70 puntos básicos mayor al año pasado, es por la situación de deterioro de la economía argentina, que afecta directamente en los índices de incobrabilidad. Esto se da en Bank News sobre ¿cómo se dice? Incobrables sobre ventas, es 2,4 contra 1,7 del año pasado, y se tiene el índice pasando a 2 cuando antes era menor a 2 en todo el 2021, ¿no? Y durante pandemia no era pasando 3,5 por el caso de la pandemia. Hay que ver qué acontecerá en un futuro. Los saldos financieros dan un superávit de 38.691 millones, un 27% mayor al año pasado, por brecha de 13.600 millones de RECAM. La deuda bruta, esto es imputación porque no se tiene esa plata. La deuda bruta alcanza 338.400 millones de pesos, que es 2.703 millones de dólares, un ahorro del 6,8 en el inicio del ejercicio, 64,2 es en dólares, 29,2 en pesos argentinos, el 4% en yuanes y el resto en guaraníes por núcleo. El flujo de fondos da 21.515 millones, un 20% menor al año pasado, donde el flujo libre de caja se reduce un 19,5%. Vamos a ir viendo algunas cositas sobre esto. Como dije, hay muchísima información, no se marea. Tenemos los resultados financieros. Bueno, si viene por revalorización de títulos y bonos descendieron, el RECAM aumenta 13.600 millones de pesos respecto al año pasado. Tenemos la evolución de préstamos, que se ve beneficiado por la depreciación del dólar más que la inflación, por eso hay 27.400 millones de ahorro en eso principalmente. Y después los préstamos que se tienen, más allá de los programas de obligaciones negociables que se hicieron en 2022, como la clase 12 y 13, de la clase 12 vamos a hablar después. Banco de Santander Río, BBVA, Confederación Financiera Internacional, Banco de China, bueno, y esto es JP Morgan también a través de Desarrollo de Canadá, préstamo para Cisco, préstamo de autos de Peugeot, etc. Después, por último, en esta parte vemos el balance, donde descienden las actividades por flujo de operativos, y por lo cual el flujo libre de fondos, libre de caja, también desciende. Acá tenemos que la deuda sobre los últimos 12 de EBITDA está en el nivel más alto, es decir, es malo para definir un juicio infantil, 2,10, y la deuda neta 1,94, la mayor en los últimos 10 trimestres que dibujan ahí, ¿no? Acá es el total es 2.703 millones de dólares que deben, hasta pasando el 2027, con unas obligaciones de 224 millones para este año, sobre todo en dólares, casi, no, acá mitad mitad, porque se debe a alguno, acá está en argentinos. Y este es el desglose de la deuda, ¿no? El año que viene se tiene 306, o sea, son deudas que
que hay que pagarlas. Hay que pagarlas o referenciarlas como hicieron con algunas otras. Y algo más acá. No, el flujo, como dije anteriormente, acá hay una baja de 318 millones a 256 millones de dólares. Bueno, se extendió la oferta para obligación negociable de clase 12, tenía 25 millones de dólares, ahora se extendió a 100 millones, pero cada uno que compraba una obligación negociable de valor $1 nominal a 1.15, por lo cual en todo el recorrido hay un rendimiento negativo del 2,12%. Se ha cancelado una deuda participada con el Citibank de 140 millones, a la vez se solicitó un préstamo en pesos, de lo cual va a licuar la deuda por la inflación, ya que la tasa fija es del 48% más o menos, de 211,4 millones, y se refinanció una deuda de 4.000 millones, también ajustando la tasa y extendiendo el vencimiento un año por 4.000 millones de pesos. Eso lo vemos en hechos posteriores de este año, donde está lo de la cancelación sin penalidades, el préstamo de BBVA, donde se licuará parte de la deuda a partir de la inflación, y esta la nueva tasa fija anual de 55% con Banco Santander Río. Y por otra parte está la nueva suscripción, que se suscribió 75 millones, superando las ofertas, con solo una tasa aplicable nominal anual y con vencimiento el 9 de marzo del 2027, como estaba escrito cuando se había hecho la primera OPA. Esto es una clase 12 adicional, no ampliable, de 25 hasta 75. Bien, algo más acá. Sí. Bueno, la liquidez baja bastante, 0,33, es decir, el pasivo lo supera por 3 veces al activo, pasivo corriente. La solvencia sube de 1,06 a 1,13, el valor del libro es 3,41, la cotización 2,62 más o menos. La capitalización bursátil es la segunda que más vale en la bolsa de Argentina, 564.051 millones de pesos. La ganancia por acción acumulada es 14,51 y el PER promediado es 12,34, todo por haber recuperado los impuestos a las ganancias. Una cosa más antes de irme es creo que la página 5. Tenemos que el activo corriente ha disminuido 17.000 millones, el activo corriente es lo que se tiene ahora ya en este ejercicio, y que los préstamos aumentaron en el corriente 4.000 millones, lo cual antes se podía pagar con el activo corriente los préstamos, hoy no se puede pagar los préstamos y encima se tienen cuentas para pagar, remuneraciones y todo eso. Por eso destaco la falta de liquidez que tiene esta empresa. Es todo.